Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, todo bien. Gracias por participar. Nada, gracias a ti por la invitación y nada, aquí estamos. Bueno, gracias. Ahí estaba justo por presentarte, por contarle a toda la gente que además de deportista, sos un aficionado y un instructorado en darnos las claves, ¿no? Esto de la alimentación en el deporte, de los mitos que hay alrededor de la alimentación y vamos a estar desmitificando un montón de cosas que se creen como verdades cuando en realidad no lo son, ¿no? Así es. Al final nos han enseñado unas cosas que, bueno, pues luego te das cuenta que no funcionan del todo, bueno, ni del todo ni de nada, no acaban de funcionar y bueno, me da pena salir a la calle y ver pues tanta gente pues con múltiples enfermedades, pues a partir de los 50 y tantos años, la mayoría de la gente con pastillas, con medicinas, con muchos kilos de más, con problemas de hipertensión, de colesterol, con inflamación, un montón de jaleo, ¿no? Y al final, pues bueno, somos lo que comemos y dependemos de lo que comemos y la mejor medicina es una alimentación correcta. Entonces, estamos aquí para enfocar un poquito el tema. Exacto, esto que estás diciendo justamente, ¿no? De que la comida es la medicina y qué importante, porque en realidad creo que el problema, el verdadero problema es la comida ultraprocesada y cómo estamos todo el tiempo en una sociedad donde se consumen alimentos totalmente tóxicos, ¿no? La industria nos quiere volver adictos a esos alimentos Así es. y no estamos diseñados para eso. Cuando estamos, entonces como que todo el tiempo se está buscando como una solución, una píldora mágica y en realidad la solución es que si comeríamos comida real no necesitaríamos ni calculadoras ni soluciones mágicas porque tendríamos un sistema hormonal sano, ¿no? Que realmente funciona y que sabe cuándo es suficiente la comida. ¿Querés empezar a contarnos un poco eso? ¿Cuál es tu concepto? Sí, mira, lo primero que me gustaría aclarar, pues es que hoy en día, al final de la sociedad, la mayoría de la gente, pues como te decía, nos han enseñado a comer de una forma que no es la que el diseño humano se corresponde. Es decir, nos han dicho que hay que comer comidas muy frecuentes, poca cantidad, medir lo que comemos, puedes comer de todo pero un poquito, si quieres adelgazar tienes que comer menos y moverte más. Y todo esto no está de acuerdo con lo que es el sistema del diseño humano. Porque al final lo que tenemos nosotros como combustible de emergencia, que es el glucógeno muscular, que al final no deja de ser muy limitado. O sea, es decir, una persona muy deportista quizá pueda llegar a almacenar unos 2.500 kilocalorías de glucógeno entre músculo e hígado, y una persona sedentaria pues no llegará ni a 2.000. Entonces, con 2.000 kilocalorías, pretender mantener la vida desde nuestros antepasados, cuando la comida no estaba disponible, sería imposible. Entonces, el sistema más eficiente es usar la grasa como combustible general pues, al día a día y tener, pues, con el concepto de pelear o huir de los peligros, ese glucógeno, que es el combustible de emergencia, el que te dispone a lo que te decía, ¿no? A correr, a pelear, a huir de un peligro, el combustible rápido, ¿no? Digamos, el combustible de alta, como si fuese la gasolina, ¿no? Pero bueno, aquí hemos dado la vuelta y entonces hoy en día la población pues depende del azúcar. Si no toma su dosis de azúcar cada poco tiempo, pues como que se viene abajo, porque al final si tú tienes el nivel de insulina alto todo el día, que es lo que se mantiene con las 5 o 6 comidas diarias, pues nunca accedes al tanque de combustible, que es la grasa, nunca la descompones, nunca la gastas y siempre la almacenas. Creas lipogénesis de nuevo con tanta insulina elevada en las células repletas de azúcar, que lo único que hace tu cuerpo es almacenar, ¿no? Nunca cataboliza esa grasa. Entonces, ese es el principal enfoque que yo veo siempre. Y la gente, pues bueno, pues no pierde peso, pues porque al final es eso, o sea, tú siempre estás comiendo y nunca estás gastando y siempre estás dependiendo del tanque de glucosa y nunca accedes al de grasa. Exacto, volver a esto de, en realidad lo que necesitamos es tener flexibilidad metabólica que viene a ser esto que está planteando Josema, ¿no? Que nuestro combustible empiece a ser que obtengamos dos tanques de reserva, o sea, no solo el glucógeno, sino también la grasa, entonces podamos utilizar la grasa como medio para movernos. Vivimos, además todo esto que él está explicando, es que nosotros estamos queriendo hacer cosas de nuestros antepasados en una sociedad totalmente enferma. No es lo Claro, mismo estar en un contexto sano, ¿no? eso es.
Sí, claro, o sea, mucha gente, pues yo siempre digo lo de las cosas de la fruta, ¿no? Y la fruta, pues hoy en día, pues para mí, la mayoría de las personas no se van a beneficiar de comer fruta a diario y en 5 o 6 piezas que dicen, ¿no? Pues es un poco más de lo mismo. Si tú tienes comida disponible en la nevera el tiempo que quieras, o sea, tú, al final la mayoría de la gente disponemos de comida a todas horas, entonces no tiene sentido comer un combustible que lo único que te hace es generar creación de grasa, además es que es así, porque la fruta, el diseño es en temporada, en la temporada estival, pues antiguamente nuestros antepasados comían fruta para crear esa grasa que luego les permitía en invierno disponer de esa energía en forma de grasa almacenada en nuestro organismo para poder hacer frente a esos periodos de hambrunas o de escasez de comida. Hoy en día, comer tanta fruta, pues a una persona que sea muy deportista, que necesite rendir, que necesite ese depósito de glucógeno siempre lleno, pues puedo verle un sentido, pero que me digan a mí qué persona se levanta a las 7 de la mañana hoy en día, se hace 100 kilómetros en bici o 20 corriendo y luego sigue activo todo el día, pues muy poca gente, salvo deportistas de élite. Entonces, recomendar la fruta porque sí, 5 piezas de fruta al día, pues lo veo una auténtica pasada. Totalmente, exacto, esto que estamos hablando, en qué contexto, ¿no? Saber qué es la alimentación eficiente o qué necesitamos, pero bajo qué contexto, porque es lo que está diciendo José Manuel, es un deportista que una persona totalmente sedentaria. Entonces, Así. esto de realmente, después cada uno aplique lo que quiere, lo que pueda, pero realmente las frutas son o no necesarias. No. Para nada, es que además, si te fijas, hace poco, ayer escribí un post, ¿no? Que decía que, bueno, pues tú te puedes poner a comer carne y al final tienes que parar porque te llenas, ¿no? Tu cuerpo se llena. En cambio, yo planteaba la siguiente pregunta: ¿cuántas veces una persona está llena de comida real que tú dices, no puedo seguir comiendo carne, no puedo seguir comiendo huevos o pescado, pero en cambio sí que tengo ese huequecito para el dulce, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro tenemos en nuestros genes de todos nuestros antepasados escrito que al final hemos pasado periodos de escasez. Entonces, ese huequecito para el dulce, que el cuerpo, el cerebro sabe que es una energía que rápidamente la vas a convertir en grasa y la vas a almacenar de forma instantánea, ¿no? Para luego descomponer cuando llegasen los periodos de hambruna. Entonces el cuerpo siempre te va a dar ese huequecito para el dulce. Entonces la gente que me diga que come fruta porque las vitaminas o por los minerales que le han dicho, la fibra, etcétera, 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 tienes todas las verduras disponibles si quieres comer vitaminas, que tienes carne roja, hígado, etcétera, que tiene más vitamina C que cualquier fruta y no te va a enfermar con esa comida que tenemos disponible a todas horas y elevar el azúcar comiendo todos los días fruta, pues no tiene sentido. Pero claro, lo que te decía, al final el cuerpo, el cerebro lo que quiere es no pasar esos periodos de escasez sin comida, no quiere morir. Entonces es algo genético, lo llevamos en los genes. Te pide el dulce porque sabe que si lo tienes en la nevera, eso te va a ser útil para almacenar grasa y para poder sobrevivir si en el futuro llega una hambruna, que nunca se sabe, porque eso a lo largo de nuestras generaciones antepasados hace millones de años, pues toda la vida ha habido épocas de hambruna, aunque ahora ya no las hay, por suerte, ¿no? Pero bueno, pues eso, los genes lo llevamos ahí y el cerebro te lo va a pedir, te va a pedir el dulce siempre. Exactamente. Exacto, además nos volvemos después, ahora te quiero preguntar de eso, pero nos volvemos adictos y dependientes, ¿no? Pero ¿cómo es esto que vos estás diciendo que los hidratos de carbono realmente no tienen ninguna molécula esencial y necesaria para el cuerpo? Los Nada. carbohidratos no son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo y como bien dice Josema, todos los nutrientes los podemos sacar de otros lados, ¿no? Pero esto que estabas contándome, Josema, del azúcar, de los productos, vamos a dividir un poco, el azúcar de la fruta y el azúcar de los procesados industriales y lo que la industria quiere hacernos justamente, que es crear alimentos totalmente ultra palatables para que estemos todo el tiempo adictos, ¿no? Porque a qué industria le sirve plantear un ayuno? No ganan No. dinero con eso. Ganan dinero justamente creando no comida, sino productos, pues son productos con Hmm. aditivos, con conservantes, que nos mantengan adictos, ¿no? ¿Qué te parece todo esto? Al final la industria juega pues con lo que te decía, ¿no? Con el mecanismo ese innato que tenemos de que nuestro cerebro te pide el dulce porque sabe que el dulce le proporciona energía muy rápida, muy fácil de convertir en grasa, porque al final si tú comes carne es muy imposible engordar comiendo carne, porque al final lo que te decía, te llega un momento que te empachas. En cambio es muy fácil comerte un bote, como yo digo siempre, de crema de cacao, de Nutella, ¿no? Eso entra rápido
es un dulce, tu cuerpo sabe que es una energía rapidísima y que le va a ayudar a sobrevivir si en el futuro, como te decía, pues llega una hambruna. Entonces la industria sabe que juega con eso, sabe que los mecanismos de crear alimentos ultrapalatables, como decías, pues al final no es otra cosa que engañar al cuerpo para decirle, dame Mm. esto, que es lo que me va a ayudar a sobrevivir en el futuro y eso nunca te vas a cansar de comerlo, porque además juega con todas esas, las papilas gustativas, que al final es algo que está tan bueno que es imposible decir que no. Entonces es que es así. Exactamente. Y respecto a las frutas que estábamos contando que no son necesarias y por qué justamente los carbohidratos no son necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿En qué contexto, no las recomendarías, pero en qué contexto a vos te parece una forma inteligente de incorporarlas? Por ejemplo, en la vida de un deportista, incorporando estos periodos cíclicos de carbohidratos, ¿no? Carbohidratos hablamos siempre de frutas o de vegetales, ¿no? Obviamente Hmm. los ultraprocesados. A ver, la fruta, obviamente. A ver, no es necesaria, desde el punto de vista fisiológico, no es necesario. Es decir, tú al final, tu organismo, si tiene energía disponible en la grasa y a través si tu hígado no tiene glucógeno almacenado, que al final se depleta, ¿no? Es capaz a través de los triglicéridos de descomponer los triglicéridos y la molécula de glicerol va al hígado y mediante la gluconeogénesis que se llama es capaz de crear glucosa para alimentar aquellas células que sí que requieren glucosa, ¿no? Parte del cerebro es cierto que hay células que sí que requieren glucosa, otras con los cuerpos cetónicos sí, funcionan incluso mejor, pero sí que es cierto que hay células que requieren glucosa. Entonces, esa glucosa, aunque tú no comas azúcar, no te vas a morir. Es decir, el hígado, como te decía, esa molécula de glicerol la va a convertir en glucosa, en lo que se llama la gluconeogénesis. Pero sí que es cierto que si un deportista quiere rendir o quiere sentirse digamos, más lleno, ¿no? De combustible, quiere hacer un sprint y tener fuerza, quiere, digamos, no rendir, ¿no? Pues sí que la veo en un contexto pues muy interesante porque al final no es un procesado, no es tanta basura como lo que como es un procesado, es más natural. Y sí que si un deportista que vacía sus células de glucosa en su entrenamiento, pues reponer esa glucosa mediante la fruta, pues es ideal, ¿no? Y además, no es lo mismo una persona que es sedentaria, que tiene las células desbordadas, que come 5 veces al día y que lo único que hace comiendo fruta es generar lipogénesis de nuevo y Mm, almacenar más grasa, que un deportista que, como te digo, ha salido a correr, ha salido a hacer bici, ha salido al gimnasio y con la fruta lo único que va a hacer es rellenar ese glucógeno hepático muscular y por lo tanto le va a ir ideal. Pero claro, es lo que hablábamos exacto. al principio. ¿Qué persona se levanta y hace tanto deporte o para necesitar comer 5 frutas al día? Pues yo creo que, salvo deportistas, muy, muy deportistas, muy poca gente. De triatlón, exacto, sí, pero esto está bueno recalcar que a través de la gluconogénesis nosotros mismos podemos producir esa glucosa por medio de las grasas, justamente entrando en un periodo de cetosis, que ahora te voy a preguntar que me cuentes de la cetosis y cómo entrar en cetosis, y esas primeras semanas que sabemos que mientras el cuerpo entra en cetosis hay un periodo justamente que el cuerpo se tiene que adaptar, ¿no? Para entrar. A esta adaptación, pero entender que justamente hoy estaba estudiando algunos casos de deportistas de elite, de triatlonistas y demás, bueno, de ciclistas que te viniste a la mente tú, que justamente no necesitan para nada los carbohidratos para rendir, al contrario, se muestra cómo la dieta cetogénica realmente hace que el deportista pueda rendir mejor, no solo a nivel potencia, sino a nivel fuerza, cómo se puede realmente recuperar mucho mejor una vez que está cetoadaptado, cómo puede desarrollar masa muscular y perder grasa a la vez, porque sí, el deportista con carbohidratos puede ganar masa, pero el deportista que está en cetosis puede también perder grasa a la vez. Sí, señora. O sea, a ver, todos sabemos que es un proceso que tú no puedes ponerte de pasar de comer 5 comidas al día con carbohidratos a de repente no comer nada de carbohidratos y pretender rendir. Entonces hay muchos estudios que dicen, no, es que el carbohidrato es superior, que yo tampoco lo voy a discutir porque yo lo utilizo. Tú haces 4 horas de ciclismo intenso y obviamente, si tú no ayudas a tu cuerpo a recuperar glucógeno a partir de la segunda hora, pues no vas a hacer ciclismo, a correr a la misma intensidad que si tú tienes los tanques de glucógeno llenos, ¿no?
O sea, es que eso no hace falta mentir a nadie. Pero sí que es cierto que una vez cetoadaptado, tu glucógeno, tanto hepático como muscular, bueno, el hepático se va gastando antes, pero el muscular, como el muscular solo lo pueden utilizar los músculos, para que la gente lo entienda, el glucógeno hepático sí que puede viajar a distintas zonas, puede ir al cerebro, puede ir a cualquier órgano, a cualquier célula, ¿no? Músculos. En cambio, el glucógeno que tienes almacenado en el músculo solo puede utilizarlo el músculo. Entonces, obviamente, si tú ese glucógeno estás cetoadaptado, no lo vas a gastar como si tú eres glucodependiente. Si tú eres glucodependiente, el tanque de grasa no lo utilizas eficientemente. Siempre hay ese sustrato, siempre se toca, pero no tanto como si tú estás cetoadaptado. Entonces, si tú estás cetoadaptado, preservas ese glucógeno almacenado en el músculo. No lo gastas tan fácilmente como una persona que sea glucodependiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sales a desarrollar tu deporte y tú estás preservando ese glucógeno muscular y vas tirando de grasas, de cetonas, estás en cetosis. ¿Qué pasa? Que si tú durante ese entrenamiento haces una sesión, una serie, etcétera, un sprint, tal, tienes ese glucógeno que no has depletado, porque tú estás cetoadaptado. Entonces, al no haberlo depletado, lo puedes utilizar para ese sprint. Entonces, por eso dices, joder, si no he comido carbohidratos, ¿por qué rindo? ¿No? Pues porque al final eres eficiente y gastas sobre todo grasa, pero tienes ese glucógeno para esos momentos intensos, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que en nuestra historia ha sido pues para correr, pelear, huir de peligros, ¿no? Y eso es lo que es el diseño humano. Lo que pasa es que, claro, si tú una persona se levanta, come carbohidratos, entrene o no entrene, come carbohidratos entrenando, come carbohidratos por la noche, hace 5 comidas al día, al final, el cuerpo, ¿para qué va a descomponer grasa? Para tener glucosa. No necesita, o sea, es decir, le estás dando cada 2 por 3 energía del azúcar, pues entonces no eres glucodependiente, perdón. Glucodependiente total, esto de lograr la flexibilidad metabólica y que el cuerpo pueda utilizar los dos tanques, ¿no? De reserva, como estábamos hablando, que es fundamental. Quiero preguntarte qué beneficios vos como profesional destacás de una dieta cetogénica, que has visto en tus casos, cuáles te parecen los beneficios más importantes, ¿no? Porque sabemos la cantidad de enfermedades que previene y contame vos qué te parece. Pues mira, lo primero que yo veo en toda la gente bueno, pues que al final ayudo, ¿no? Es la desinflamación. Es decir, tú pasas de estar inflamado, porque al final el carbohidrato, cuando tú lo consumes, inflama, en mayor o menor medida, inflama. Entonces, el proceso de desinflamación, cuando tú haces una dieta más baja en carbohidratos, o cetogénica, pues es exagerado, ¿no? Entonces, ese es el principal beneficio que veo. Tú cuando tienes menos inflamación, al final, tu cuerpo está más sano, rindes mejor. Si tú luego, una vez adaptado, le vas dando pequeños aportes de glucosa estratégicamente en competiciones, en entrenamientos duros, pues es como, al final, el ejemplo que yo siempre pongo es del alcohol. Si tú tomas todos los días cervezas o alcohol, una cerveza un día no te hace nada, ¿no? Ni la notas, ¿no? Si nunca bebes alcohol, te tomas un día 2 cervezas en una fiesta y te pones eufórico, ¿no? Pues al final el carbohidrato es algo similar. Pues es el beneficio, una vez ya, como te decía, estás desinflamado, pues te baja, todos los marcadores de inflamación te han bajado, ¿no? La salud te ha mejorado, eres mucho más eficiente con la oxidando grasa, pero es que además, es lo que decía, estás guardando ese tanque de glucógeno que no lo depletas para bajar a comprar la comida al supermercado de enfrente, ¿no? Y lo guardas para ese momento explosivo que tienes de entrenamiento, ¿no? Entonces, al no utilizar también tanto carbohidrato y tanta glucosa en entrenamiento, tienes muchas menos oxidación celular, porque hay mucho menos radical libre si tú, el principal sustrato que utilizas es la grasa. Y esto luego también va de la mano la recuperación, que es infinitamente mejor, pues porque al final es lo mismo, ¿no? Las células no están tan oxidadas porque no hay tanto radical libre y tú recuperas mejor porque hay mucho menos daño muscular y celular. Totalmente, esto de, en realidad, de que, bueno, como vos bien decías, la grasa es ilimitada, ¿no? Entonces Mm. tenemos ese recurso disponible para utilizarla, para que nuestro cuerpo pueda quemarla. Por esto los beneficios de entrenar en ayuna, que la gente cuando empieza, a esto ahora te quiero consultar, ¿cuál es tu perspectiva? Porque empieza una dieta cetogénica y están tan adictos al azúcar, a los procesados, que obviamente está la primera etapa de las primeras 10 días o 2 semanas donde uno se siente débil, no tiene Ujú. energía. Entonces, y no, es que necesitamos azúcar, no es que no tengo energía, no es que no puedo entrenar en ayunas. A ver, el problema no es que necesitas azúcar, el problema es que estás tan intoxicado con azúcar que hasta que tu cuerpo se desintoxique, necesita un proceso justamente de reparación y desinflamación donde sí, hasta que uno Eso. entra en cetosis, es un periodo de adaptación, ¿no? Donde vos le estás explicando a tu cuerpo que tiene que empezar a funcionar
y a trabajar mediante el combustible de la grasa, ¿no? Y eso Eso es es. un proceso de adaptación. Sí, además esto te lo decía al principio porque es lo que te decía, o sea, es decir, tú le das al cuerpo la energía rápida, que realmente tendría que ser la energía de supervivencia o la energía para ese entrenamiento muy intenso, se la estás dando de continuo. Entonces la célula no necesita cambiar, no necesita oxidar esa grasa, que es un proceso mucho más costoso para obtener energía. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le das siempre glucosa y de repente un día, pum, le cortas ese mecanismo, no sabe eficientemente oxidar esa grasa. Tiene que cambiar y es el proceso mucho más costoso. Y ese es el periodo que, digamos, que pues la gente le da fiebre, la fiebre estaceto, le dan mil males, ¿no? Y no es más que esto, que al final el cuerpo, si no sabe oxidar grasa de forma eficiente, pues no puede funcionar en el día a día y tienes esos síntomas como si fuese una gripe, ¿no? Una fatiga extrema, hay gente que le dan mareos, etcétera. Y luego, aparte también, al bajar la insulina, pierdes mucho líquido porque ya no tienes tanta retención de líquidos que al final con la dieta alta en carbohidratos lo que único que haces es retener líquidos y por eso muchos médicos te quitan la sal cuando el problema no es la sal, sino es el nivel alto de insulina que te produce la dieta alta en hidratos de carbono, ¿no? Y bueno, pues eso, al final es un periodo que tienes que pasar y no hay más. Y luego una vez ya pasas por los beneficios esos que hemos hablado. Eso, decirle a la gente que no es que eso va a prolongarse en el tiempo, sino que son unos días o unas semanas, dos, generalmente hasta que el cuerpo se Incluso, adapta, ¿no? Pero tenés que pasarlo para que tu cuerpo entre en cetosis. Si no, volvés para atrás y justamente estás haciendo que el cuerpo de nuevo vuelva a consumir incluso el... te Sí, sí, diría decime. también, incluso casos que me he encontrado, pues que hay gente, pacientes, ¿no? Que pues a lo mejor estaban muy enganchados, como tú decías, al azúcar y cambian a una dieta baja en carbohidratos, cetogénica, y se encuentran con un ataque de gota. Y esto no es más que la respuesta del organismo al no saber oxidar grasa de forma eficiente. ¿Qué hace? Destruye más proteínas, más músculo, para crear un caldo de aminoácidos y poder crear glucosa nueva, porque todavía no es eficiente con la gluconeogénesis que hemos hablado al principio, ¿no? Ni tampoco es capaz de entrar en cetosis de una forma que le dé suficiente energía al organismo para mantener su actividad. Entonces esto produce que al final el ácido úrico aumente en sangre hay casos que he visto que dice, joder, me ha dado un ataque de gota, ¿no? Y es precisamente por el cambio, ¿no? Pero luego esto es pasajero y siempre se lo acaba normalizando, porque al final si tú el diseño humano se respeta y tienes salud, al final todos los males, yo he comprobado que se acaban evaporando y vuelves, lo como decías, ¿no? Son situaciones pasajeras. Exacto, y entender que hay que pasar esto del placer inmediato para algo que es un beneficio a largo plazo, porque en realidad esto de que queremos píldoras mágicas o soluciones mágicas, como Claro. decíamos al principio, porque, o de cuánto comer, qué como, cuánto como, cuando en realidad tiene que ver esto, ¿no? ¿Qué necesita tu cuerpo? Entender tu contexto, aprender de tu vida, de tus horarios, de tus requerimientos según tus objetivos, y que en realidad todo tiene que ver con esto, con que el problema es que estás tan adicto a los ultraprocesados que si vos comerías comida real, que la comida real ahora te voy a preguntar a ver qué concepto vos tenés de esto, pero entendemos como comida real el alimento de un solo ingrediente, lo que nos da la naturaleza, ¿no? En realidad no necesitaríamos ni calculadoras ni nadie extra que nos diga cuánto comer porque nuestro sistema hormonal sano nos dice cuánto es suficiente, ¿no? Eso es. Ayer el post que subí trata de esto, ¿no? Tenemos mecanismos hormonales, como es la hormona leptina y la grelina. La primera es la del hambre, ¿no? Y la otra es la de la saciedad. O sea, al revés, perdona. La leptina La es leptina es saciedad, la del hambre. sí, y grelina es hambre. ¿Y qué pasa? Que como decíamos, si tú tienes un alimento ultra palatable, al final el cuerpo nunca te va a decir basta, porque es lo que hablábamos. Estás engañando al cerebro porque el cerebro sabe que puede venir un periodo de escasez y quiere, de todas, quiere esa energía rápida que le permita crear grasa muy fácil para poder sobrevivir. Pero si es comida real, carne, pollo, pescado, que es lo que yo considero, como bien decías, de un solo ingrediente, al final la leptina te va a decir, hasta aquí, estoy saciado, no necesito comer más. Entonces, ese mecanismo es el que hay que hacer caso, no porque te diga una calculadora, te has pasado de X kilocalorías o tantos gramos de proteína por kilo de peso, te has pasado en grasa, esto, lo otro. Que vas a correr el Tour y necesitas adelgazar 20 kilos, pues bueno, tienes a lo mejor un contrato millonario de 2 millones de euros y a lo mejor tienes que poner un poco encima la balanza, ¿no? La salud, el dinero, bueno, pues pasas un periodo de unos años mal porque vas a correr el Tour y luego ya te recuperarás. Pero claro, en casos extremos. O sea, al final nosotros la mayoría de la gente no vive de esto, ¿no? Y tienes que No, porque poner...
Sí, dime, dime. Además nos preguntan, viste que por ahí hablamos, ¿cuántos huevos? Y pero ¿cuántos huevos comes? Pero, con miedo, ¿no? Porque hubo Sí, tanto ensañamiento contra, como vos decías, contra el huevo, contra el colesterol, cuando en realidad el problema del azúcar no son las grasas, no es la proteína, es el azúcar, son los ultraprocesados. Pero esto, ¿qué es para vos una alimentación eficiente, una alimentación real? ¿Cómo es un día de tu alimentación más allá que sabemos que sos un deportista en el cual tiene otras exigencias y otros requerimientos, por eso ujú. hablaba un poco del contexto, pero ¿qué es una alimentación real? Pues lo que decías, al final, intentar priorizar alimentos, o sea, de un solo ingrediente, es decir, un huevo. Tú en un huevo no tienes ingredientes tal, 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 fécula de no sé cuál, no, tienes un huevo, ¿no? Carne de ternera, carne de pollo, intentar priorizar esto, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay, pues, por ejemplo, alimentos como el queso, que a mí personalmente me gustan mucho y lo suelo recomendar porque sacia bastante y, bueno, te aporta proteínas de mucha calidad, te aporta grasas saturadas de calidad y, ¿Qué bueno, tipo de sí que queso, José? Decime yo porque sobre también hay todo, una confusión con la gente que sí. eso. A ver, si te sienta bien, siempre que sea entero. Es decir, yo las cosas light o cero no las Mm. recomiendo nada. Pero luego hay Sabemos gente que a que... Lolai le sacan toda la grasa y Sí, justamente es lo que necesitamos. Entonces, quesos eso es. maduros, quesos, Eso pero es. y que José nos diga bien qué tipos de quesos. Sobre todo yo, si no te sienta mal cualquiera, pero sobre todo intento priorizar oveja o cabra, que es por el tipo de caseína, que ya sabemos que hubo una mutación con un tipo de caseína, que es por eso es más la gente más intolerante a la vaca. Y la cabra Como o por la ejemplo un oveja, manchego, por ejemplo, sí, esto para que la gente curados, pueda, sí, exacto, pueda saber qué tipo de quesos ir y comprar, ¿no? sí, eso es que esos grasos que al final es eso, pues te sacian, te aportan grasa de calidad y proteína de calidad bueno, pues sí que es cierto que tú vas a los ingredientes y pone pues fermentos lácticos, leche, tal, tal, ¿no? Pero bueno, es dentro del contexto es lo más sano, Exacto, ¿no? pero es lo que veníamos diciendo, un huevo es huevo, pollo es Eso, pollo, carne es carne, pescado es pescado. No vemos atrás una lista de productos y de aditivos, de conservantes, ¿no? eso es. Eso es lo principal, sí. Y luego, pues eso, complementarlo, pues siempre hago. Y a mí me gusta complementar con verduras, porque al final las verduras te aporta minerales, te aporta antioxidantes, te aporta pues vitaminas, ¿no? Bueno, pues siempre viene bien algo de fibra. Y eso, pues basarlo en eso. Hay mil ejemplos. Tampoco hay que volverse loco y decir, no, es que Mm. o he comido ayer huevo y hoy no voy a volver a comer. Y digo, ¿por qué no? Si la gente, veo niños que llevan todos los días galletas y zumo al recreo en el colegio y el médico, su madre, no Ay. le dice todos los días comer galletas o eso. Pero en cambio, si lo que me decías, si se alarman, sí comen todos los días huevo, ¿no? El otro día una consultante me pregunta, ¿y pero ¿y cuántos huevos puede comer mi hijo? Y yo pensaba por dentro, ojalá le controlarían los paquetes de galletitas y la leche con chocolatada que le dan, ¿no? No Sí, la cantidad de huevos, cuando así en es. realidad un niño es muy sabio respecto a cantidades y a saciedad, porque en realidad los adultos tienen más inconveniente con el tema de hambre emocional y la hormona de la leptina, ¿no? Esto de la saciedad que estaba comentando antes Josema. El niño tiene saciedad, entonces el niño si vos le das la alimentación correcta, va a saber cuándo está saciado, Lo que pasa que, claro, el problema es que los volvemos grupo dependientes desde muy pequeños. de chiquito. Sí, entonces al final acabas enfermando a los niños, porque si tú, a mí es que te lo digo porque a mí me ha pasado, yo Mm. cuando estudié lo que estudié, pues yo funcionaba bien porque al final era joven, pero cuando vas cumpliendo años el metabolismo va siendo menos eficiente y es cuando empiezan los achaques, ¿no? Entonces dices, algo estoy haciendo mal que no me encuentro bien, empieza a estar inflamado, empieza a tener molestias intestinales, gases, esto y lo otro, ¿no? Y luego las analíticas se van la proteína C reactiva se va, los marcadores de inflamación se van disparando, la glicosilada, etcétera, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, hay algo que no me cuadra. Y fue, pues, te dedicas un poco a investigar, a estudiar el diseño humano y te das cuenta de que algo no funciona. Y es eso, pues que nos han Exactamente. enfermado desde que éramos niños, sin Y quererlo, ¿no? Al además, final. sí, sin duda, sin quererlo, pero bueno, desde la época en realidad de la industrialización y con todo el desarrollo de las industrias que vino justamente a hacer una nueva era, Claro. porque todo lo que estamos proponiendo, todo lo que estamos comentando acá tiene que ver con algo ancestral, con volver a las bases, con el alimento real, con la comida que siempre se comió, con tener biorritmos que tienen que ver, que son de acuerdo a nuestros ritmos biológicos, ¿no? Mm. Con algo que va realmente a favor nuestro, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo de la naturaleza propio, porque es lo que somos. Pero entonces cuando pasó todo esto de la industrialización, se perdió por completo todo esto y como vos mismo decías, acabamos siendo adictos de chiquitos y es más Mm. simple
que es lo que recién Josema decía, es más simple de lo que se cree, no es tan difícil, no es tan complicado. Al contrario, es mucho más simple. Esto de un pollo, un pescado, carne, huevos. Con huevos podés hacer un montón de recetas, ¿no? Yo tengo madres que me consultan y cookies, muffins, tostadas, panes, todo a base de huevo y le puedes poner una harina de Mm, coco, una harina de almendra, sí. eso, y podés hacer todo. Realmente es mucho más simple de lo que se cree, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que, mira, yo también quería comentarte una cosa, porque mucha gente me dice, es que antes se comía también igual, ¿no? Hace, pues yo qué sé, 50, 70 años. Y la Mm. gente no estaba tan gorda, no tenía tan... Claro, el problema es que ahora se ha todavía mecanizado todo más los trabajos, trabajamos mucho más desde casa, en oficinas. Antes, pues por lo menos la alimentación sí que es cierto que desde la industrialización por un lado, la industrialización, gracias a la industrialización vivimos como vivimos, pero también por otro lado fue el principio de enfermarnos, ¿no? Porque Mm. todo se fue mecanizando y sí es cierto que si tú haces una alimentación mala, pero lo camuflas porque te está dando el sol o porque tu actividad es fuera de casa y es En la energética, naturaleza. eso es la naturaleza, pues bueno, al final compensa la alimentación mala con la actividad que te realizas al día. Exactamente. Pero ahora ya todo se ha industrializado tanto que la vida es tan cómoda que ya no gastamos. O eres un deportista de élite o estás gordo. Ahora es Prácticamente. sedentarismo puro, ¿no? Ahora es un Claro, contexto justamente de una vida sedentaria, donde tenés estresores permanentemente, donde el claro, cortisol está activado todo el tiempo. Cuando hace 50 años no era así, ¿no? claro. Eso es. Entonces al final no es que ahora comamos, bueno, sí es cierto que hay más procesados, porque yo antes, cuando yo era pequeño, en mi casa no había pizzas nunca. Ibas a lo mejor un sábado y te la comías, pero es que ahora, día sí día también, los niños cenan pizza todos los días. Entonces sí que es cierto que la alimentación ha ido a peor, pero es que encima el ser humano también ha ido a peor, porque Sí. nosotros de pequeños estábamos todo el día jugando al fútbol con la bici al sol, para allá y para acá, y ahora los niños están con el móvil, la tablet y el ordenador. Entonces se ha acabado. Entonces todo se va a peor. Entonces, claro, hay que poner un poco de remedio y por eso decía que en un entorno como el de hoy, pues 5 frutas al día no tiene sentido. No es que digas, no, es que la fruta me está diciendo que es mala. Pues probablemente para la mayoría de la gente sí. Es Sí, así de triste, ¿sabes? Cuando totalmente. no tendría que serlo, porque tú una persona, como te he dicho, que se va a hacer vicio, se va al gimnasio a las 7 de la mañana, está activa, le da el sol y luego se come una hoja de postre, pues está perfecto, ¿sabes? Pero claro, es que ese es el problema, es que no, la gente no lo hace. Se va a la oficina, no le da el sol y luego come 5 piezas de fruta al día. Exactamente, estamos en un contexto sedentario donde la gente está 8 horas sentada para salir de un trabajo y volver a sentarse al sillón y no moverse, donde hay diabetes, donde hay Sí, obesidad. Entonces, justamente la fruta es un problema que agrava la situación porque es así es. azúcar y porque todo el tiempo nos mantiene adicto, ¿no? Ujú. Otra cosa que te quería preguntar, José ya que te tengo acá, es el mito este de comer cada 3 horas, desmitificando. Sí, pues eso no va nada más que a responder lo del diseño humano, ¿no? Si dependiésemos de la glucosa, sabemos que el glucógeno se almacena además con 3 gramos de agua por molécula, por gramo de glucógeno. Entonces, si dependiésemos de comer cada 3 horas, eso quiere decir que dependeríamos de la energía del glucógeno. Sería totalmente antinatural porque pesaríamos 3 veces más, seríamos torpes, gordos, nos habríamos extinguido. O sea, es decir, para que alguien me entienda, es decir, la grasa tiene 9 kilocalorías un gramo de grasa y no necesita nada de agua para almacenarse. El glucógeno son solo 4 kilocalorías por gramo de glucógeno, o sea, de glucosa, y necesita 3 de agua. Es decir, para que veas la diferencia de eficiencia en cuanto a la grasa y en cuanto al glucógeno. Encima, además, el glucógeno, la glucosa cuando se quema, pues suelta muchísimos radicales libres que oxidan la célula, es un combustible mucho más ineficiente. Entonces, eso, comiendo cada 3 horas, pues al final haces que dependamos de ese tanque tan escaso del glucógeno en vez de depender para el que estamos diseñados. Es que no tiene sentido comer cada 3 horas si nosotros almacenamos grasa. Entonces, ¿para qué almacenar grasa? Si vas a tener que estar comiendo cada 3 horas. No tiene sentido que nuestro cuerpo almacene grasa si vamos a comer cada 3 horas. Ninguno. Además, uno de los grandes beneficios del ayuno, que ahora quiero preguntarte, pero esto de justamente dejar que nuestro cuerpo descanse de comida para reparar las células dañadas, ¿no? Es También. uno de los grandes beneficios del ayuno. Contame qué te parece el ayuno, qué pensás, cómo lo estableces vos en tu día a día. Sí, a mí me sale, porque yo desde pequeño me costaba desayunar. Lo que pasa es que al final, pues las abuelas, los padres te obligan, te dicen, no, que hay que desayunar, que hay que desayunar. Y yo no era de desayunar, la verdad. Nunca tenía hambre cuando me levantaba.
Pero bueno, pues al final te van haciendo. Y ahora ya, pues ya cuando tomé yo el control del tema, pues yo no me cuesta nada hacer ayuno, me sale solo porque no tengo hambre hasta que ya llegas a hacer tu actividad o llevas ya un tiempo trabajando, etcétera, ¿no? Que llegas a casa, empiezas a preparar la comida, ¿no? A la 1 del mediodía, etcétera. Y es cuando te entra hambre, porque mucha gente me lo dice. Me dice, es que a las 10 de la mañana no puedo comerme un salmón o una sardina. Te digo, obviamente no tienes hambre, pero luego a la 1 del mediodía sí te lo comerías. Y digo, "Hombre, claro, pues eso es el hambre real". Entonces, claro, a mí el ayuno me pasa así, ¿no? Entonces me sale solo, yo ceno pronto y pues hasta las 2 del mediodía, 1:30, pues no suelo comer nada. Entonces al final es algo que es natural, ¿no? No es que me dicen, no, es que tú haces un desayuno, es que no, es que no tengo hambre, es decir, No. es así. Puedo hacer deporte, entrenar, todo lo que quieras, que no como hasta que no llego a casa a las 2, no. Porque conseguimos esa flexibilidad metabólica, ¿no? Esto de que el cuerpo empieza a funcionar por grasa y conseguir flexibilidad metabólica, además de eso, tiene que ver con que realmente tengas energía, que puedas descansar bien, que tu cuerpo pueda Claro. funcionar, es decir, pueda moverse sin necesitar comida, sin necesitar que le Mm. rellenes el tanque, ¿no? Eso es parte de la flexibilidad metabólica, que eso necesitamos para estar en un contexto y un entorno sano, ¿no? Que nuestro cuerpo funcione bien. Claro, es que al final, cada vez que comemos, hay síntesis proteica y hay anabolismo, ¿no? Y luego todo esto, si tú no haces ayuno, nunca vas a eliminar células defectuosas, como se llama el Totalmente. proceso de autofagia, que al final te limpia por dentro y evita multitud de enfermedades modernas. Entonces, comiendo cada poco, pues nunca llegas a este proceso de catabolismo que es necesario para la salud. Por eso a mucha gente le digo, tienes que respetar un periodo mínimo de 12 o 13 horas para que esto se dé, ¿no? Para no llegar Exacto. a desarrollar enfermedades que es posible que no las llegues a desarrollar. Hay gente que tiene genética que no llega a desarrollar ningún tipo de enfermedad, pero hay otra gente que en sus genes está escrito que si aprietas el acelerador puedes desarrollar un tipo de enfermedad como el cáncer, ¿no? Y todo esto de comer cada poco tiempo, no respetar un periodo de ayuno, pues lo único que hace es crear más anabolismo y más probabilidades de que haya una repetición de células cancerosas que al final acabe Exacto. apareciendo. Es como que uno lo puede propiciar más y cuando uno Exacto, justamente hace ayuno deja que el cuerpo repare esas células eso dañadas. es. Sabemos que la mayoría de enfermedades tienen de base la inflamación, entonces justamente esto es dejar que el cuerpo, o sea, que el cuerpo sane, ¿no? Que se desinflame. Totalmente, o sea, es que si tú no respetas ese periodo, esto es como comer, ¿no? Hay tiempo para comer, pero hay tiempo para descansar. Si tú duermes por la noche, tu aparato digestivo debe descansar. Y al final todos los procesos que tienen lugar durante la noche, la reparación, es que si no respetas esto no lo vas a tener. Y mucha gente que me dice, no puedo descansar, es que también una de las grandes claves para el descanso es comer la última comida que sea con la Con última, sol. exacta, con la última ventana de luz solar, porque en realidad para que tu cuerpo pueda descansar no puede estar el intestino trabajando, necesita justamente dejar de trabajar, ¿no? Para descansar. Esto que dice Josema, como hay un periodo para comer, también hay un periodo para dejar de comer, para que el cuerpo descanse. No hacerlo trabajar a esa hora, porque no vas a poder descansar bien porque justamente tu cuerpo está digiriendo. Eso es muy importante. Además, eso en España, sobre todo, no sé allí en Uruguay, pero en España es fatal. O sea, al final los ritmos circadianos, yo creo que todavía lo lleva peor la gente que el tema de la alimentación en sí. Porque aquí es que se cena a las 10, a las 11 de la noche, y yo me encuentro gente cenando, ¿no? Y en invierno incluso que ha anochecido a las 6 y pico, Wow. tienes gente cenando a las 11. Entonces dices, tu cuerpo que va con el sol, que al final cada célula tiene un reloj interno, digamos, si tu cuerpo va Exacto. con el sol y se ha preparado ya, o sea, el sol se ha escondido, se ha preparado para empezar todos esos procesos que hablábamos, ¿no? De reparación celular y de sanación, de desinflamación, y tú le metes una comida cuando ya lleva 3 horas que intenta iniciar la segregación de melatonina para empezar a descansar, tú le metes la cena y encima que suele ser la gente llega con hambre porque es tarde y arrasa, pues es totalmente, vamos, es de lo peor que puedes hacer. Antinatural, porque justamente estamos yendo en contra de nuestros biorritmos, de nuestro ritmo Mm. circadiano, de nuestra cronología, ¿no? O sea, la crononutrición tiene que ver con respetar esto que dice Josema, que nosotros funcionamos con ritmos solares, entonces como nosotros nos activamos con la primera luz del sol de la mañana, también nuestras células se desactivan a determinada hora con la última luz del día, entonces respetar ese ritmo de comidas durante la luz solar. ¿Qué te parece la importancia de esto de los biorritmos, de la crononutrición, de los ritmos circadianos, Josema, para el Pues estilo de vida? Porque también creo que más allá de la alimentación, es una claro, pata muy importante, ¿no? Como el entrenamiento, bueno, el entrenamiento como parte de los sí, biorritmos. yo lo considero como, al igual,
en la similitud que has dicho del entrenamiento, yo lo considero como entrenar y descansar. O sea, no podrías estar las 24 horas entrenando, necesitarías entrenar y luego descansar. Pues al final la alimentación es igual, necesitas alimentarte bien, pero luego también llevar el ciclo biológico con el sol, pues llevarlo bien, porque es que es la contrapartida, ¿no? O sea, al final tú comes bien, pero no descansas bien y tu reparación celular no es óptima, ni respetas horas de ayuno y estás todo el día comiendo, pues tampoco vas a cumplir tus objetivos en la salud, ¿no? Exacto, además sabemos que para que el músculo se desarrolle, por ejemplo, es mucho más o igual de importante el descanso, ¿no? Mm. Sí, sí, o sea, si tú no hay descanso, al final no hay adaptaciones. Porque si tú estresas el cuerpo para intentar mejorar, pero tú luego no descansas, no le dejas ese periodo para que se adapte a ese estímulo que le has producido con el entrenamiento. Si tenés que dar algunas recomendaciones a alguna persona que quiere empezar un estilo de vida con ayuno, con dieta cetogénica, ¿cuáles son las recomendaciones que darías para iniciar? Yo, a ver, yo soy bastante radical, ¿eh? A veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Porque hay veces que sí que es cierto que hay gente que es dura y se lo toma en serio y sobre todo con gente con más patologías, ¿no? Y entonces pasan las semanas estas de gripe cetogénica que hemos hablado y luego se acaban adaptando antes, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta ser un poco progresivo, ¿no? Pues si haces 5 o 6 comidas al día, pues intentar minimizar las comidas, e intentar ir eliminando esos carbohidratos, no entrenar intenso sin carbohidratos porque te va a dar una hipoglucemia seguro, porque tu cuerpo no está acostumbrado, ¿no? Entonces ir poco a poco y un poquito progresivo, ¿no? Empiezas haciendo a lo mejor en vez de 5 comidas hacer 3, en vez de carbohidratos en todas las comidas no meter y luego si vas a entrenar si metes. O sea, ir jugando un poquito, ¿no? Y hacerlo lógico. Y luego, sobre todo, no pasar hambre. No pasar hambre es fundamental. No, sin duda, esto justamente no tiene que ver con pasar hambre, todo lo contrario, sino con Claro. regular nuestro hambre, ¿no? ¿Qué te parece esto del hambre real y el hambre emocional, ¿no? El comer por impulso o el comer realmente por hambre. Sí, pues es lo que hemos hablado al principio. Al final, el cerebro, si tú lo engañas con alimentos muy palatables, te va a decir siempre que sí, aunque no tengas hambre. Entonces, la prueba es la que yo te decía. Si tú te levantas por la mañana y te apetece comerte un bistec de ternera con pimientos o con ensalada, pues eso sí quiere decir que tienes hambre. Entonces, adelante, no hay ningún problema. Si comer cuando tienes hambre es algo natural. Pero si tú te levantas y te dicen, ¿tienes bistec con ensalada o tienes croissants de chocolate? No, entonces, no, el croissant sí que me entra. Pues eso es jugar un poquito con lo que decías, con el hambre con la ansiedad, el hambre compulsivo, que es al final porque el cerebro ese combustible lo quiere ya, porque eso es lo que le puede en el futuro mantener a salvo. Sí, esto que decías recién de un poco de los cambios, de cómo iniciarlo, yo creo que, o de cómo ser mediante, ante cada consultante, ¿no? Que como antes hablábamos, esto que depende mucho del contexto de cada una de las patologías, de los requerimientos, de los objetivos, ¿no? Porque cada persona es un mundo y como bioindividuos todos tenemos necesidades diferentes, ¿no? Y mismo en las mismas etapas propias de la vida de cada uno, las necesidades van a ser distintas, mediante el entorno, mediante lo que acontece, pero entender que para mí lo más importante, lo que considero, que si alguien quiere un cambio, primero tiene que desarrollar conciencia, ¿no? Tiene que tener claro un para qué, porque sin un para qué Eso no es. va a haber cambio que valga. Y esto de mucho decir, pero poco hacer, no. El cambio es con acción y además de que es con acción, es con conciencia, porque vos podés querer hacer un montón de cosas. Ahora, si no tenés una conciencia de base del para qué quiero cambiar, para tener energía, para tener bienestar, para ganar salud, para descansar mejor, para el día de mañana poder levantar a mis nietos, para realmente entrenar mejor, para probarme que puedo, ¿no? Para Mm. superarme como persona, el objetivo que cada uno quiera, pero si uno no tiene esa conciencia del para qué, el cambio no va a ser duradero. Y si Mm. no hay acción, tampoco va a haber cambio, porque entonces esto va de la mano, ¿no? Como decir, bueno, yo por lo menos trato de preguntar siempre en un inicio, ¿para qué un cambio, no? Porque creo que la conciencia de base es clave, porque no va a haber nadie de afuera que pueda hacer nada mágico por vos si vos no querés hacerlo, si vos no entendés para qué querés hacerlo. Es totalmente. Y de hecho te contaría una anécdota que es que la mayoría de deportistas Sí, que llevo gente joven, pero la mayoría de deportistas son más de 30 años. Y es por lo que tú dices, porque realmente se han sentido mal, se han empezado a sentir muy inflamados, se han empezado a sentir con dolores, con molestias gastrointestinales y son cuando dicen, voy a parar y voy a ponerme en manos de alguien que me ayude en esto, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que la gente joven, por lo general,
a no ser que sea alguien muy interesado en temas de nutrición, como yo, tal, no se para a pensar esto porque el cuerpo joven pues puede tolerar muchísimo, tolera muchísimas aberraciones. Entonces no se dan cuenta entonces no tienen ese objetivo que tú decías de decir, me apetece cambiar porque estoy mal, pues realmente estoy mal. Entonces, como si no tienes un objetivo, como dices, es difícil ponerte a cambiar. Exacto, mucha gente me pasa en esto de también con gente joven que es algo externo, ¿no? No, por algo muy intangible, por algo externo, que no tiene que ver con uno, sea una persona, sea un trabajo, sea la aprobación, sea algo externo. Y cuando hay algo externo que depara un cambio, eso no tiene verdad y no tiene un principio para que realmente perdure, ¿no? Porque el cambio tiene que venir de adentro, tiene que venir de esto que vos mismo decías de no me siento bien, quiero estar mejor, Claro. quiero tener energía, quiero tener salud, quiero rendir Y, mejor en el deporte, ¿no? y lo triste es que al final, hasta que no nos pasa algo así, pues mucha gente que lleva 1000 dietas al final acaba siempre volviendo a ganar peso y a encontrarse con reflujo, con inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, hasta que no pones tu salud en peligro, no te das cuenta y realmente das el paso a tomar las riendas de la salud, ¿no? Y es un poco triste, pero bueno, también hay que ponerse en la piel de esa persona y ver que lo que nos han enseñado siempre pues en los temarios oficiales, en el médico, el otro, la mayoría de médicos, es la alimentación moderna, que al final es nefasta para la salud y la tapamos pues, con la medicación y etcétera, ¿no? Pero no es lo ideal. Entonces, hasta que a alguien no le pasa algo grave o algo mal con su salud, no se pone las pilas. Exacto, en vez de ver las raíces o en vez de ver las causas, qué está pasando, es como tapar todo el Claro, tiempo el eso síntoma, es. ¿no? Con un medicamento, con un remedio, esto buscando soluciones mágicas, cuando en realidad hay algo que tiene que ver con algo mucho más adentro, pero que empieza con la toma de conciencia, porque además el alimento tiene que ver con nutrirse. Entonces, bueno, ¿para qué me quiero nutrir? ¿Cómo me quiero nutrir? ¿Qué le quiero dar a mi cuerpo? Claro, es que tal cual lo dices, porque hasta que tú no llegas a experimentar la salud no sabes, pero al final normalizas la enfermedad. Y el normalizar la enfermedad es grave, porque claro, teniendo la medicina del médico, tú tampoco quieres cambiar tu vida, porque al final somos seres sociables, ¿no? Entonces, todo el mundo me dice, no, es que ahora no voy a poder bajar al bar a tomar cervezas. Y digo, bueno, pues que tienes que elegir entre tu salud o tomar cervezas con tus amigos, ¿sabes? Si quieres llegar a los 60 años habiendo tomado cervezas con tus amigos, pero con un problema con cáncer, con una diabetes, con Alzheimer, etcétera, 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 pues puedes seguir con tus cervezas si quieres. Pero la última palabra la tiene cada uno, ¿no? Pero tienes que poner una balanza de la salud o la vida moderna que lamentablemente no está hecha para conciliarla con la salud. Pregúntale a la persona si está dispuesto a renunciar a lo que la enferma, ¿no? Eso La es. pregunta de base, y esto que bien decías vos, que la gente se acostumbra a estar enferma. Yo veo que realmente el común denominador está acostumbrado a vivir inflamado, a vivir cansado, es algo Mm. normal. Es algo normal estar mal, es algo normal tener Sí. la panza hinchada, es algo normal estar brotado, es algo normal tener problemas gastrointestinales, es algo normal tener una enfermedad, no dormir bien, no tener energía, no poder rendir, cuando eso no es nada normal, al contrario. Sí. Normalizamos todo lo que Sí, tiene que ver sí. con Y la enfermedad y diarreas. no con la salud. La mayoría de la gente me dice, no, es que es normal tener diarrea por la mañana. Y bueno, pues será normal para ti, ¿verdad? Eso no es para nada normal, pero es lo que dices. Al final, la gente sale de fiesta, tiene diarrea. Pues bueno, pues ya está, pues es algo normal, ¿sabes? Como lo tienes todos los días, nadie te dice nada. Si te viene mucha diarrea, pues toma esta pastilla. Que no tienes, pues bueno, si es un poco, ya se te pasará. Y al final, pues no. Y mucha gente te dice, no, es que a toda la gente de más de 60 años le han quitado la próstata por cáncer o le han quitado. Es que es normal por la edad. Digo, no, perdona, no es normal por la edad. Es normal por la vida moderna que llevamos, que no es compatible con la salud, punto. No es, Exacto, y no por el tiene. entorno que te rodeas también, ¿no? Porque en realidad tiene mucho que ver los hábitos de vida con la gente con la que te rodeas y con lo que hagas. Entonces, sí, si vos tenés al lado 5 personas que hacen eso, vas a tender a creer que es normal. Sí. Ahora, ¿qué es lo normal, no? ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo saludable? Por eso Ujú. digo esto de volver a entender que el cambio de hábitos de alimentación o de salud, de bienestar, tiene que ver con primero un cambio de conciencia que es interno, ¿no? Sí, sí, así es, totalmente. Si tú no cambias la conciencia es imposible, porque al final tienes muchos anzuelos que intentas, ¿sabes? Que tienes que evitar para no morder. Y hoy en día más, porque entras al supermercado y, claro, a mí me dicen, es que a ti no te apetece un helado después de comer. Y digo, claro, coño, claro que me apetece. Y un chupito, y me apetece de todo, igual que a ti, pero yo sé que esto es bueno o sea, que es malo y lo otro es bueno. Entonces, elijo tener salud o tomarme el helado.
Es que es así de fácil. Para cerrar, que no quiero robarte más tiempo, pero me gustaría preguntarte unas últimas cosas. Después me puedes decir, dar algún tipo, alguna herramienta para todas las personas que nos están escuchando, pero ¿cómo vos lo mantenés con tu vida, ¿no? Esto de los hábitos, de la alimentación, de la familia, de lo social. Pues mira, para empezar, yo como todo el mundo, pues ha salido de fiesta, pues siempre, ¿no? No era muy fiestero tampoco, entonces tampoco me ha costado mucho, ¿no? Pero bueno, al final es lo que decimos. O sea, es decir, no he sido con otra gente que he sido tan de salir por ahí, estar con los amigos en los bares, etcétera, ¿no? He sido un poco más tranquilo, he sido más de estar en casa, muy deportista, entonces tampoco me ha costado tanto, pero sí que es cierto que hay veces que dices, bueno, pues sale a tomar algo con los amigos y bueno, pues siempre he sido más un poquito el raro porque era el deportista y el que a lo mejor no bebía alcohol o no, ¿sabes? Moderaba un poco en la comida de basura, etcétera, ¿no? Pero claro, obviamente, si yo tengo una celebración, pues si hay algo que pues yo me lo como, no pasa nada por un día, sabiendo que luego al día siguiente vuelves a tu rutina. Además es que cuando ya tienes estos hábitos creados, los hábitos del diseño humano, te pide el cuerpo. O sea, es decir, si yo hago un día una comida excepcional, una paella o un arroz o una comida basura con los amigos porque has quedado, tienes tal, o con una familia, yo luego al día siguiente en casa me apetece, Mm. el cuerpo me pide volver a comer mi carne, mi pescado, mis huevos, Sí. mi queso, ¿sabes? O sea, al final El es cuerpo se algo que te... acostumbra a lo Sí, sano, se acostumbra a lo eso bueno, es. realmente. Se acostumbra y es impresionante cómo el cuerpo manifiesta. Cuando uno por ahí come algo que no está acostumbrado, el cuerpo lo manifiesta y uno agradece volver a algo, Sí, realmente a lo que le hace bien. Es y yo increíble. siempre, lo que suelo decir siempre es que cuando tú descubres realmente la salud, ya no quieres volver a la enfermedad. Entonces, cuando tú has estado normalizando la enfermedad, no sabías lo que era la salud. Pero has descubierto ese tesoro, que es la salud, y ya no quieres volver a enfermar como estabas antes. Has dejado de normalizar la enfermedad, y esa es la clave. Totalmente, José, esto que decís, los tesoros, lo he hablado mucho, pero de decir, cuando vas construyendo esos tesoros que son pequeños, grandes tesoros, no los querés más descuidar, porque realmente te sentís tan bien ahí que no hay necesidad de, ¿no? O sea, realmente uno se Así siente es. bien con eso, con los hábitos, con sentirse bien con lo que uno elige para uno. Ujú. No sé si tendrías preguntas o quieres comentar alguna que te hayan hecho o algo, no sé. O ya se me has Ahí vi hecho que, todas. sí, no, te hice un par, pero bueno, podríamos estar Ah, hablando 3 horas de este ya tema porque hay sí. tanto para hablar, Sí, ya pero bueno, sabes, esto. no, como cierre que puedas dar algún consejo, alguna herramienta, lo que sientas decir para cerrar la Yo, conversación sí, y agradecerte por tu tiempo y tu claridad. Como digo, podríamos estar hablando un montón y he tocado algunas preguntas que han puesto, han preguntado un montón, ya pero bueno, imagino. las más generales y las más, me parece, las que son más importantes para responder a grandes rasgos. Después vamos a hacer otro vivo con Josema y podemos seguir respondiendo preguntas, pero como para tocar los temas más importantes, ¿no? No, la verdad ha estado muy, muy interesante, muy chulo, me lo he pasado genial y se me ha hecho la hora, vamos, como siempre que hago Sí. directos, ¿no? Pero si cabe todavía más rápido. Y nada, todo el mundo, a ver, yo me gusta ser sincero, o sea, es decir, yo a lo mejor quizás también por eso tengo en esto de las redes sociales o otros compañeros, ¿no? Pues tengo más enemigos que puede ser porque no me gusta ser ambiguo, a mí me gusta decir las cosas como yo las entiendo, como son y como veo que funcionan. Entonces, a la gente, ¿qué le digo siempre? Pues que pruebe a tener salud. Y cuando pruebe a tener salud, ya no quiere volver a la enfermedad, que es lo que yo decía antes, ¿no? Entonces, a todo el mundo que no sepa si sí, si no, que pruebe. Entonces, cuando vea que el diseño humano realmente, o sea, lo que necesita comer una persona humana, según su diseño, es lo que estamos hablando, ¿no? Y esto le va a devolver la salud. Y cuando tenga esa salud ya no va a volver a que estar enfermo, ¿no? Y bueno, pues ahí toda la gente que ha estudiado lo mismo que yo, pues dirá, pues no estoy de acuerdo porque los carbohidratos son necesarios y bla, y bla, y bla, ¿no? Y al final yo con eso no comulgo. Entonces me salí de ahí hace años porque yo mismo descubrí que eso no era lo ideal. Y bueno, me pueden decir lo que quieran, ¿no? He discutido con mucha gente, con médicos, endocrinos, con de todo. Y al final, pues yo sí se lo debato, ¿no? Porque al final, pues yo tengo conocimientos y sobre todo mucha experiencia y pues al final bueno, no tiene nada que decir porque es que es así, o sea, el que lo prueba, ahora, si eres joven no lo pruebas y puedes con todo de momento hasta que tengas un tipo de patología o arrastres una enfermedad, pues de momento sigues pensando en el dogma, ¿no? Pero cuando ya realmente te vienes abajo y empiezan los achaques, pues dices, algo falla y a lo mejor este sí que tenía razón. Sí, Josema, y además esto de decir, bueno, además de estudiarlo como hacemos y hemos hecho,
de ir a estudios científicos, pero también experimentarlo. Me parece clave esto que Claro, decís, porque es a través de la experiencia poder contar, ¿no? Haber pasado por diferentes tipos de alimentación, de dietas, de eso es, momentos, de dietas en el deporte, ambos. Entonces vos decís, bueno, a través no solo de los libros y de estudiar realmente de ver la base científica, sino de experimentarlo, eso es, podemos hoy traer esto sobre la mesa que tiene que ver con volver a las bases, no tiene que ver con algo claro. muy diferente de eso. Así que, bueno, agradecerte por tu tiempo, agradecer a todas las personas que están del otro lado. Va a quedar grabado a los que preguntan y las preguntas que tengan las pueden dejar abajo y vamos a volver a organizar alguno con Josema. Muy Gracias por bien. tu tiempo, muy claro Nada, me pasó volando, te agradezco. las gracias para ti por haberme invitado y el placer es mío y nada, cuando quieras volveremos a darle. Gracias, Josema, gracias a todos por estar del otro lado. Un saludo para todos, gracias.